Sé que a lo largo de tu vida has acumulado en tu memoria una cantidad de experiencias significativas o incidentes concretos que se quedaron guardados en ti y que marcaron tu vida para siempre. Aunque tú no te hayas dado cuenta de eso y aunque en ocasiones ni siquiera te acuerdes de esos momentos a menos que te pidan que los recuerdes, esos incidentes concretos y esas experiencias significativas que tuviste, sobre todo en cuanto al dinero, te están limitando hoy en día. Esas experiencias significativas que tuviste son las que están determinando si hoy tienes riqueza, pobreza, escasez, abundancia, plenitud, felicidad o infelicidad. No sé cuáles son los resultados que estás teniendo en tu vida, pero eso lo está marcando, lo está determinando lo que antes viviste en el pasado. Por eso, en este tercer episodio del podcast Rico desde adentro, vamos a hablar de la tercera y última forma en la que fuimos programados en el pasado. No sé si recuerdas, pero en los anteriores episodios estuvimos hablando de todo lo que es la programación y la forma en la que se nos programó a nivel mental y desde adentro para hoy tener los resultados que tenemos. Estuvimos hablando de la programación verbal, estuvimos hablando de los modelos de referencia y hoy vamos a hablar de los incidentes concretos, de las experiencias significativas, ¿vale? Y no es cualquier tipo de incidente, no es cualquier tipo de experiencia, sino que son esas que marcaron la pauta y que se volvieron algo significativo para nosotros en cuanto a el dinero. Si bien es cierto que nos programaron a nivel verbal, y si todavía no te has visto ese capítulo en el que hablamos de la programación verbal que está haciendo que hoy en día tengas dinero o que no lo tengas, te recomiendo que lo vayas a ver aquí en este podcast Rico desde adentro. Es un capítulo anterior y en realidad sería muy bueno que puedas verte los capítulos o los episodios en orden, porque así vas a entender de qué es todo lo que venimos hablando, que básicamente aquí lo que estamos en este podcast, lo que estamos tratando de hacer o lo que estamos haciendo es transformar y reprogramar nuestro ser interior para que sea un ser de riqueza, para que seamos seres de riqueza y que finalmente eso se pueda manifestar en nuestro exterior, en nuestra vida exterior, que seamos esos seres ricos, prósperos y abundantes que vinimos a ser. Así que la tercera programación que nosotros recibimos desde pequeños y de hecho que la recibimos también a lo largo de nuestra vida son las experiencias significativas, esas experiencias que a nivel de dinero a ti o en ti marcaron una pauta, en ti hicieron mella, en ti, digamos como que, oye, se te quedaron grabadas. Recuerdo una historia que cuenta T. Harv Eker aquí en el libro de los secretos de la mente millonaria, de una chica que el incidente concreto que tenía con el dinero fue que ella estaba en un restaurante con sus padres, ¿no? En un restaurante chino. Y resulta que de un momento a otro sus padres empezaron a discutir otra discusión sobre el dinero. Se la pasaban todo el tiempo como peleando sobre el dinero y en ese restaurante, mientras estaban comiendo, empezaron otra vez a pelear sobre el dinero. Resulta que la situación se acaloró, el momento como que se acaloró demasiado. El papá se levantó de la mesa y de un momento a otro cayó al piso, se puso de no sé cuántos colores y falleció. Ella en ese momento como que estaba estudiando para ser enfermera y intentó reanimar a su papá, pero pues no, su papá murió allí. ¿Murió como? En medio de una discusión sobre el dinero. Eso fue un incidente concreto, eso fue una experiencia significativa que vivió esta chica, razón por la cual empezó a asociar desde ese momento y para siempre el dinero con cosas negativas. El dinero lo relacionó con la muerte, el dinero lo relacionó con las peleas, con las discusiones. Y esas experiencias significativas, pues por supuesto, que cuando son tan negativas y de alguna manera te hacen asociar el dinero con eso, tú no quieres tener dinero, porque tu inconsciente, ¿qué es lo que dice? Tu inconsciente dice, pues tener dinero es igual a tener discusiones, es igual a tener peleas o a tener muerte, cuando no es todo lo contrario. Cuando tú tienes dinero, entonces logras de alguna manera tener menos peleas, tener menos discusiones y vivir más o cuidar al menos más tu cuerpo, pero eso no lo entiende nuestro subconsciente de un todo y empezamos de alguna manera a asociar el dinero con cosas negativas. Te voy a contar una experiencia significativa para mí. Creo que antes la he contado,
en alguna de mis redes sociales o en algún medio, pero es posible que sea la primera vez que la escuches porque estoy seguro que no la he contado demasiadas veces. Y nunca se me olvida que cuando yo estaba pequeño, mi abuela y mi mamá eran quien veían de mí y de mis otros dos hermanos. Éramos tres para ese tiempo, hoy en día somos cuatro. Em, pero la verdad es que a pesar de que ellas trabajaban mucho, en trabajos honrados, esforzados, y de verdad daban todo por darnos lo que más necesitábamos, no siempre teníamos lo que necesitábamos. Y recuerdo perfectamente como una vez, era como final de mes, porque yo recuerdo que siempre las situaciones difíciles las vivíamos a final de mes, como que se empezaba a acabar todo, se empezaba a acabar la comida, el dinero. A inicio de mes todo como que fluía bien, porque bueno, habían pagado, les habían pagado a mi mamá y a mi abuela, y todo era como más llevadero, pero a finales de mes se empezaban a acabar los recursos. Y recuerdo como una noche, bueno, una noche no, un día, no teníamos nada para comer, pero de verdad nada, nada para comer y pasamos todo el día sin comer. Mm, hoy en día, por ejemplo, que una persona coma una vez al día, si lo hace por elección, está muy bien. Si tú dices, voy a comer una vez al día por elección, hay mucha gente que lo hace por salud, genial. Pero en ese momento nosotros no comimos nuestras tres comidas del día, no por elección, sino porque no teníamos que comer. Y teníamos hambre, mis hermanos y yo. De hecho, ese día no fuimos al colegio, no nos enviaron al colegio porque pues no habíamos comido, mejor dicho, no había dinero para nada. Y mi mamá, pues creo que trabajó como en el turno de la mañana, más o menos, llegó al mediodía eh, o en la tardecita, pero mi abuela sí no había llegado, mi abuela no había llegado. Mi abuela siempre trabajaba hasta tarde, como hasta en las noches. Entonces, ese día de verdad pasamos todo el día sin comer, ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda. Y no comimos sino hasta que mi abuela llegó muy tarde por la noche, muy tarde por la noche. Y bueno, no sé ella qué hizo, de dónde sacó dinero o cómo resolvió, pero ese día fuimos a comer. De hecho, salimos. No comimos en casa, sino que salimos a comer. Parece mucha casualidad, pero salimos a comer comida china. Eh, y en mí se quedó ese incidente, no el de la comida china, pues cuando estábamos comiendo comida china ya fue como que todo se arregló y todo fue bonito, pero eso no fue lo que se quedó en mí, lo recuerdo. Pero lo que sí se quedó en mí fue todo el día que pasamos de hambre. Y yo recuerdo a mis hermanos y a mí pegados a la reja de la casa, porque en mi casa, pues en esa casa, en Venezuela, teníamos como dos puertas, que creo que eso es lo normal que hay en todas las casas. La puerta, pero aparte una reja, ¿no? Como la reja es la que tiene como estos barrotes, de barrotes, y luego viene la puerta. Entonces, nosotros siempre teníamos la puerta abierta, pero la reja no. La reja estaba cerrada con la puerta abierta. Y nosotros pues jugábamos, no sé qué, pero recuerdo como perfectamente mis dos hermanos y yo estábamos pegados a la reja, eh, esperando que llegara mi abuela, porque lo que mi mamá nos había dicho era como, vamos a esperar a que llegue su abuela para que podamos comer. Y entonces nosotros, con hambre, estábamos pegados a la reja, pegados los tres a la reja, esperando que llegara mi abuela. Esto a mí todavía me pega, de verdad que es un tema como, wow, qué fuerte. Y en ese momento, ese recuerdo que tengo, ese incidente concreto con el dinero, éramos muy pequeños, de verdad, éramos pequeños, pero a mí nunca se me ha olvidado eso, nunca se me ha olvidado que pasé un día de hambre y como lo mal que me sentí. Cuando empecé a reprogramar toda mi mente en cuanto al dinero y demás, me pidieron que por favor recordara cuáles malas experiencias yo había vivido en cuanto al dinero. Y bueno, empecé a recordar un montón de cosas, peleas que habían en mi casa por el dinero, cosas que yo no pude hacer por falta de dinero. Por ejemplo, una vez fueron como todos mis amigos a un viaje, a un paseo y era como de la iglesia, si no estoy mal, y yo no pude ir, entonces me acordé de ese incidente, me acordé de este otro, también me acordé, a ver, ¿qué otra cosa? Una vez yo hice un curso y para el acto de grado del curso, como bueno, ya llegaron al final del curso, yo había sido el mejor estudiante. Yo había sido el mejor estudiante y era el que tenía como las mejores notas y todo perfecto, pero yo no tenía dinero para ir a la graduación o al acto de grado, ni ropa, ni nada que ponerme, así que decidí no ir. Entonces, ese tipo de incidentes yo los recordé todos, los empecé a recordar todos, pero en específico me acordé de este día en el que no habíamos comido nada y mi abuela pues llegó como ese superhéroe, por eso yo creo que
pues mis dos superhéroes siempre van a ser mi mamá y mi abuela. Y ese día yo creo que fue como, wow, mi abuela es mi salvadora, ¿no? Como el superhéroe de mi vida. Y para mí ese momento fue un momento que me marcó mucho. Cuando me pidieron en todo este tema de reprogramación que empezara como a recordar esos incidentes, por supuesto ese fue uno de los que más recordé y uno de los que más me marcó. Y me di cuenta que desde entonces yo tenía como cierto resentimiento con el dinero, como yo decía como, maldito dinero, ¿por qué tienes que existir? ¿Por qué mis hermanos y yo tenemos que estar pasando hambre? ¿O por qué pues mi familia tiene que pasar por esto? Tenía como cier- a ver, como cierta pelea, cierta, así como algo que no cuadraba entre el dinero y yo. Estaba en conflicto con el dinero. Es eso lo que quiero decir. Estaba en conflicto con el dinero. ¿Qué pasó? Que tuve que sanar esas situaciones. Obviamente, cuando me hacen recordarlo y yo lo cuento, vuelvo y como que el corazoncito se me pone así, pero pues tuve que sanarlo. Hoy en día yo amo al dinero y entiendo que el dinero no es, a ver, el dinero, muy por el contrario de ser el culpable, no es el culpable, es, eh, yo puedo cambiar como la situación y en vez de decir, ay, por el dinero fue que no teníamos comida. No, 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 no. Hoy en día yo digo como, oye, gracias al dinero, yo puedo entonces vivir una vida plena y abundante. En vez de ponerme en pelea con el dinero y no quererlo, al contrario, yo lo que tengo que hacer es amarlo y buscarlo, pues para que yo no tenga por qué vivir o repetir esos escenarios, que es lo que yo hago hoy en día. En vez de poner al dinero como el malo, yo lo pongo como el bueno. En vez de poner al dinero como el enemigo, yo lo pongo como el amigo. Y pues desde que lo pongo así como el amigo y como la persona o como ese recurso que yo amo y que valoro, pues siempre está cerca de mí. Así que vamos a hacer un ejercicio en este podcast, en este episodio, muy parecido a los otros dos que ya hemos hecho con la programación verbal y con la programación, con los modelos de referencia, ¿vale? Aquí en el de las experiencias significativas vamos a hacer un ejercicio muy parecido, que consiste en que tomes por favor tu libreta, toma tu libreta y anota todos esos incidentes concretos, esas experiencias significativas que recuerdas en cuanto al dinero que fueron negativas para ti. Aquí te voy a nombrar algunas, ya te di ejemplos con las mías, pero pues aquí te voy a nombrar otras, que son escuchar una fuerte discusión entre tus padres sobre cómo pagar las cuentas, presenciar el embargo de los bienes de tu familia por deudas, ver a uno de tus padres enfermar gravemente por trabajar largas horas en un empleo agotador, vivir un desalojo inesperado de tu hogar por no poder pagar la renta. Señores, yo viví eso. No fue por no pagar la renta porque sí la habíamos pagado, sino porque ya le habían pedido a mi mamá la casa donde vivíamos rentados y pues mi mamá estaba buscando a dónde mudarnos, pero no había encontrado. Y los dueños de la casa llegaron a la casa con armas y nos sacaron de la casa y nos tiraron los corotos a la calle. De verdad, yo viví eso. He vivido muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que todavía ustedes no conocen, pero sí he pasado por momentos bastante difíciles. Entonces, bueno, miren lo que dice acá. Vivir el desalojo inesperado de tu hogar por no poder pagar la renta, haber sido señalado o avergonzado por un maestro por no tener los materiales escolares requeridos, presenciar como un miembro de tu familia perdió todos sus ahorros por una mala inversión o recibir un regalo de caridad y sentir vergüenza porque los demás lo notaron. Esas son algunas. Hay muchas otras que yo enumeré en el libro Rico desde adentro, que por cierto aprovecho y les cuento que este podcast en realidad nació o nace gracias a un libro que está a punto o estoy a punto de terminarlo de escribir. Y por supuesto ustedes, los oyentes de este podcast, van a ser los primeros en poder adquirirlo. El libro se llama igual que el podcast. De hecho, el podcast se llama como el libro, porque primero fue el libro. Cuando yo inicié este podcast, ya tenía 3 capítulos escritos. Y ahorita mismo estoy escribiendo ya para finalizar el cuarto. Así que primero nació el libro y luego dije, bueno, vamos a hacer un podcast como con algunas de las cosas que están en el libro. Ahí van a ver como otros experiencias significativas dentro del libro que yo allí les hablo. Sin embargo, esto es como algunas para que ustedes tomen ideas y que traten de recordar si ustedes han vivido alguna. Entonces, el ejercicio es anotar en una libreta esos incidentes o esas experiencias significativas que tuviste con el dinero negativas
Y lo que ahora necesito que hagas, una vez que hayas hecho ese ejercicio, si quieres puedes pausar ahorita el podcast y seguirlo escuchando más adelante para que hagas el ejercicio, pero si no lo vas a hacer ahora, por favor, comprométete a hacerlo porque de verdad esto te va a llevar a otro nivel. Anota todas esas experiencias significativas, anótalas y luego lo que tienes que hacer es repolarizar eso. ¿Qué es repolarizar? Entender, bueno, repolarizar es cambiarlo de polo, pasarlo de blanco a negro o de negro a blanco. Lo que vas a hacer es cambiar todas esas experiencias significativas que tuviste en tu vida por no tener dinero, por la falta del dinero, porque el problema no es el dinero, el problema es la falta de dinero. Cualquier problema que tú hayas tenido de dinero es problema por falta de dinero. No creo que hayas tenido problemas por tener dinero de más. Y si es así, pues igual hay que trabajar como en temas de administración y demás, pero eh, cualquiera de tus incidentes, todos los que vas a escribir allí, esas experiencias significativas que hayas tenido en el pasado, entiende que no sucedieron por culpa del dinero. No fue culpa del dinero, fue culpa de la falta de dinero. Porque no tenías dinero, fue que te pasó todo lo que te pasó negativo en cuanto al dinero. Debes entender eso porque muchas veces, o muchas veces no, siempre lo que hacemos es señalar al dinero y, ay, maldito dinero, y por qué tiene que existir, y por qué yo nací pobre, y por qué yo nací en este barrio, y en esta ciudad, y en este país, y en esta familia. No, 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 no. No es culpa de el dinero, no es culpa de donde naciste. Dale gracias a Dios de que naciste donde naciste, porque eso es lo que te está empujando y impulsando a prosperar y a ser, ¿por qué no el primer millonario de tu familia, el primer rico de tu familia? Esos incidentes, esas experiencias significativas que tuviste en cuanto al dinero que fueron negativas, debes entender que no fue por culpa del dinero, sino por la falta de dinero, por no tener el dinero suficiente quizá pues para comprarte lo que querías o para vivir lo que querías vivir o para ir a ese paseo, a ese viaje o para pagarle una clínica a algún familiar que quizá terminó falleciendo porque no había para pagarle la clínica o no lo sé. La gran mayoría de los problemas que tú hayas podido tener es por la falta de dinero. Estoy segurísimo de eso. Y claro que sí hay problemas que tiene la gente a ver, como que porque tiene muchísimo dinero, pero son problemas que se resuelven con educación financiera, aprendiendo a administrar el dinero y demás. Pero la gran mayoría de los problemas que recordamos como experiencias significativas es porque no teníamos dinero, es por la falta de dinero. Así que perdona al dinero, entiende que no es culpa del dinero, sino más bien de la falta de dinero, razón por la cual tú hoy en día tienes es que buscar tener dinero. Porque tener dinero te va a dar a ti la posibilidad, ni siquiera la posibilidad, te va a dar a ti la garantía y la certeza de que esas experiencias no se repitan en tu vida, de que esos incidentes concretos y esas experiencias significativas que viviste tú, tu familia, tus amigos, la gente de tu alrededor, eso te va a dar la garantía de que no las vas a repetir, de que se van a quedar en el pasado para siempre. El ejercicio es que, por favor, recuerdes cuáles fueron esas experiencias significativas, las anotes en un papel, las leas y entiendas, como que hagas conciencia de que todo lo que te pasó, todo lo que viviste y todo lo que está allí, en realidad no fue culpa de dinero, sino culpa de la falta de dinero. Por eso hoy tú tienes que prosperar. Por eso hoy tú tienes que volverte una persona abundante, ganar mucho dinero, sin miedo, sin pena, sin tabú. No te tiene por qué dar pena o miedo ganar dinero. Al contrario, gana todo el dinero que más puedas ganar porque eso te va a dar la garantía y la certeza de que esas situaciones no se repitan en tu vida. Cómo manejar el dinero correctamente y cuáles creencias debemos tener al respecto. De eso vamos a hablar en próximos episodios, pero por ahora lo que me importa es que logres identificar esos incidentes concretos, que perdones al dinero, que perdones a las personas que tengas que perdonar. En ocasiones vas a tener que perdonarte a ti mismo, que sueltes y dejes ir para que avances a construir una nueva relación donde el dinero no es tu enemigo, sino que es tu mejor amigo. No es el que te hace mal, sino el que te hace bien. El dinero es un recurso. Somos tú y yo quienes decidimos cómo lo utilizamos, en qué momento, cuándo y qué es lo que hacemos con él. Pero él por sí solo no hace nada. Él por sí solo no es ni malo ni bueno. Nosotros decidimos qué uso darle y puede bendecir o maldecir nuestras vidas. Así que haz el ejercicio, anota allí esas experiencias significativas, luego reléelas y haz conciencia de que eso no fue culpa del dinero, sino culpa de la falta de dinero. Y entonces empieza
hoy, no mañana, a construir escenarios en tu vida que sean experiencias significativas, positivas con el dinero. ¿Cómo? Rodeándote de gente, de contextos, de personas, de espacios que tengan una sana relación con el dinero y que todo el tiempo estén hablando de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de bendición. De hecho, lo que tienes que hacer de ahora en adelante es acumular momentos en los que digas, gracias al dinero pude hacer esto. Por ejemplo, gracias al dinero pude hacer este viaje. Gracias al dinero le pude dar este regalo a mi mamá. Gracias al dinero me pude comprar esta camiseta. Gracias al dinero pude hacer A, B, C, D. Hay tantas cosas. De hecho, hagamos ese ejercicio. A decir verdad, no lo tenía pensado, pero pues hagámoslo también. Una vez que hayas escrito todas las experiencias significativas que tuviste negativas con el dinero, pues ahora vamos a hacer una lista nueva en la que anotes todas las experiencias positivas que has tenido con el dinero, lo que has podido comprar, el viaje que has podido hacer, a la gente que has podido ayudar, las cosas que has comprado para tu familia, para ti, la educación que pudiste tener, el curso, el libro, el teléfono que tienes en la mano, la computadora, la casa. Todo lo que hayas podido comprar o adquirir gracias al dinero, anótalo en una lista y agradécelo. Empieza a crear nuevas experiencias significativas, positivas con el dinero, que te hagan entender que el dinero es un buen recurso y que tú lo puedes utilizar para transformar tu vida y la vida de la gente que está a tu alrededor, para bien y para mejor. Este episodio es el último episodio donde vamos a hablar de la programación, porque en el próximo episodio vamos a empezar a hablar de, bueno, ya que nos reprogramamos, en estos tres últimos episodios te he dado muchos ejercicios de reprogramación, ¿verdad? De cómo reprogramarte a nivel verbal, ya lo hicimos, a nivel de modelos de referencia, ya lo hicimos, y hoy a nivel de incidentes concretos, ya también lo hicimos. Básicamente la tarea que tienes es empezar a identificar todos esos incidentes o esas experiencias significativas positivas con el dinero para realzarlas frente a las negativas y empezar a construir también nuevas experiencias significativas que sean positivas en cuanto al dinero. Ya hablamos de programación o de reprogramación en todos estos tres episodios y ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente nivel en el próximo episodio donde vamos a hablar de las creencias. ¿Cuáles son las creencias que tienen las personas que son ricas, prósperas, abundantes y que consiguen todo lo que se proponen conseguir? Porque recuerda que tenemos una fórmula que es por la que nos vamos a guiar a lo largo de todo este podcast, que es programación, creencias, pensamientos, acciones, resultados. De eso hablamos en el primer episodio. Si no lo has oído, por favor, corre a oírlo, porque la verdad quedó bastante bueno y digamos que ahí lo que hice fue como establecer la hoja de ruta de este podcast. Vamos a hablar de cómo reprogramar nuestra mente, nuestras creencias, nuestros pensamientos, como todo lo que está en nuestro interior. Bueno, creencias, a ver, programación, creencias, pensamientos, acciones y finalmente pues que podamos tener resultados diferentes. Todo eso es trabajar adentro, pues porque el objetivo del podcast es que tú aprendas a ser rico desde adentro para que también puedas manifestar esa riqueza por fuera. Es que en el próximo podcast la cosa se pone aún mejor. Vamos a estar hablando de creencias. Antes de despedirme, quiero que me dejes un comentario, por favor, diciéndome cuál es tu compromiso y qué te llevas de este podcast, qué te llevas de este episodio en especial que vas a aplicar desde el día de hoy. No mañana ni pasado mañana, porque la procrastinación es un patrón de fracaso. Dime, hoy qué vas a hacer. Hoy, no importa qué hora estés viendo este podcast, hoy tienes que hacer algo, por pequeño que parezca, que te ayude a aplicar lo que aquí aprendiste. Dímelo en un comentario, por favor, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para que más y más personas logren ver estos episodios que están espectaculares. Así que déjame un comentario y aprovecha y le das like al podcast, que así pues nos podemos mostrar a más y más gente. No te vayas sin dejarme este comentario y pues yo por hoy me despido. Te veo en un próximo episodio. Recuerda que si quieres ser rico desde adentro, o que si quieres, oído, recuerda que si quieres crear riqueza por fuera, primero debe ser rico desde adentro.